¿Qué intentas hacer? ¿Jugar a las fuerzas especiales con ese tatuaje de perro de 3 cabezas? Una foca rió a carcajadas cuando vio a la joven arremangarse para desinfectarse un rasguño. Toda la sala de entrenamiento estalló en carcajadas. Llamaba al tatuaje de su brazo soldado que quiere ser fanfiction, hasta que un coronel entró en el momento en que vio el tatuaje. Su rostro palideció y solo dijo 3 palabras. Cerberus. Es real. Su nombre era Lena Morro, 30 años, una mujer europea con cabello castaño oscuro atado en un moño práctico, complexión delgada y un rostro tranquilo que no revelaba nada. Había sido asignada a la base Blackstone en un rol de logística técnica. Siempre la malinterpretaban como excedente porque no llevaba armas. Siempre trabajaba después del horario de entrenamiento y hablaba muy poco. Los jóvenes soldados de la unidad la llamaban en broma empleada fantasma, porque nadie sabía en qué unidad había servido antes de llegar a Blackstone. Lina se movía por la base como una sombra, manejando equipos, mantenimiento, controles de inventario y soporte técnico con una eficiencia silenciosa que la mayoría de la gente daba por sentado. Durante un ejercicio práctico de entrenamiento de primeros auxilios, se arremangó para tratar un rasguño de un nuevo recluta, revelando un tatuaje de un perro de 3 cabezas. Con cadenas alrededor de sus cuellos en su antebrazo derecho el tatuaje era detallado profesional y claramente caro, no es el tipo de obra de arte que alguien se hizo por capricho. Una foca llamada Radi 27 años y llena de la arrogancia que viene con el entrenamiento de élite estalló en risas. ¿De verdad te hiciste un tatuaje de Cerberus? Los empleados de logística como la mitología ahora los otros se rieron junto a un médico agregó Cerberus es solo un proyecto falso de todos modos nadie los ha visto en realidad varios soldados más se unieron a la burla tratando el tatuaje de Lena como evidencia de ingenuidad civil sobre la cultura militar. ¿Qué sigue? Un casco espartano alguien gritó tal vez ella piensa que está en un videojuego otro agregó Lena no respondió simplemente terminó de vendar la herida del recluta y se bajó la manga cubriendo el tatuaje que había causado tanta diversión pero su silencio no era sumisión era el tipo de silencio que venía de alguien que no tenía nada que demostrar a las personas que no entenderían la prueba de todos modos el joven recluta cuya herida había tratado notó algo que los demás pasaron por alto sus manos. Se movían con precisión quirúrgica y su conocimiento de la medicina de campo parecía mucho más allá del entrenamiento básico de primeros auxilios. Gracias señora, dijo en voz baja. Lena asintió y comenzó a empacar los suministros médicos con el mismo cuidado metódico que le dedicaba a todo lo demás mientras trabajaba. Radi continuó su comentario para el entretenimiento de sus compañeros de equipo. Apuesto a que buscó en Google tatuajes militares geniales y eligió el más intimidante que pudo encontrar. Probablemente piensa que la hace parecer dura. Más risas llenaron la habitación, pero en la esquina, un sargento mayor que había estado observando en silencio la interacción frunció el ceño. Había algo en la postura de Lena, sus movimientos, la forma en que manejaba el equipo que no coincidía con el perfil de un trabajador de logística típico. Había visto suficientes operadores reales para reconocer ciertas señales. La forma en que se posicionaba con líneas de visión claras hacia las salidas, como se colocaba naturalmente donde podía observar toda la habitación, la eficiencia inconsciente de sus movimientos. Ninguno de los soldados más jóvenes notó estos detalles. Estaban demasiado ocupados entreteniéndose con lo que percibían como pretensión de un miembro del personal de apoyo. Cuando terminó la sesión de entrenamiento, Lena recogió su equipo y se preparó para regresar a sus tareas habituales. Tenía trabajo que hacer y las opiniones de los soldados que nunca habían visto un combate real no afectaron su misión, pero la palabra del empleado de mitología hizo el tatuaje de Cerberus se extendió por la base convirtiéndose en una fuente de diversión constante para las tropas que no tenían idea de lo que realmente estaban viendo. Una vez trabajé en una unidad conjunta y vi a alguien exactamente como Lena caminar en silencio sin etiqueta de nombre sin designación de unidad. Pero en el momento en que levantó la mano, todos dejaron de hablar. A veces las personas con más peso nunca necesitan levantar la voz durante una inspección rutinaria de almacenamiento de armas. Lena fue asignada a catalogar rifles que no habían sido calibrados. Solicitó silenciosamente un cambio en el sistema de bloqueo de armas, sorprendiendo al gerente de la armería.
Solo alguien que haya usado esta serie en operaciones especiales sabría sobre esta falla. El comentario pasó desapercibido para la mayoría, pero fue la primera grieta en su cubierta cuidadosamente mantenida. Al mismo tiempo, se activó una emergencia simulada. Los soldados en el cuartel tuvieron que moverse rápidamente al punto de control para un simulacro de preparación. Durante el caos, un joven soldado dejó caer accidentalmente su rifle M4, lo que provocó que el mecanismo del gatillo se atascara mientras todos los demás estaban parados tratando de averiguar qué hacer. Lena dio un paso adelante. «Dame 12 segundos». Desmontó por completo los componentes principales del M4, lo inspeccionó, lo ajustó, lo volvió a ensamblar y lo cargó. 11 segundos. Nadie. Tuvieron tiempo de terminar de poner en marcha sus cronómetros. Un instructor de entrenamiento reprodujo las grabaciones de seguridad. Los datos del video mostraron que la técnica de manipulación de Lena coincidía en un 99.8% con el manual de protocolo de Cerberus de 2009. Un oficial superior informó del incidente a la cadena de mando. La pregunta regresó. Confirmar el tatuaje de Cerberus. ¿Ves el símbolo del perro de 3 cabezas con cadenas? Ubicación. Brazo derecho debajo del hombro. La fotografía fue enviada a un sistema encriptado interno donde solo un archivo había contenido esa imagen. La designación Omega C3. Cerberus nunca se desclasificó. La respuesta del cuartel general fue inmediata y clasificada. Mantener la asignación actual. No interrogar al sujeto. Informar de cualquier comportamiento anómalo de inmediato. Pero las preguntas ya habían comenzado. El gerente de la armería comenzó a prestar más atención al trabajo de Lena. Notó que podía identificar fallas en las armas solo por el sonido. Que conocía los programas de mantenimiento de equipos con los que supuestamente nunca había trabajado y que sus informes técnicos estaban escritos con la precisión de alguien que tenía una amplia experiencia de campo. Radi, todavía dolido por haber sido corregido durante el incidente del rifle, decidió probar lo que vio como un empleado de logística tratando de presumir. «Oye, chica de mitología», gritó durante la comida de la tarde. «Si estás tan experto, ¿por qué no nos dice qué le pasa a esa calibre 50 que le ha estado dando problemas a todos?» Señaló una ametralladora pesada que había sido etiquetada para reparación después de múltiples fallas de alimentación. Lina miró el arma durante exactamente 3 segundos. El resorte del extractor está comprimido. Alguien forzó el cierre del cerrojo en una doble alimentación en lugar de limpiarlo correctamente. Reemplace el resorte y revise la recámara en busca de virutas. Delató el sargento de armería que había estado luchando con esa misma arma durante 2 días. La miró fijamente. ¿Cómo es posible que sepa eso desde aquí? Porque Lena dijo en voz baja: he visto lo que sucede cuando las personas intentan atajos con armas que no perdonan errores. Más tarde esa noche el sargento verificó el diagnóstico de Lena. Estaba completamente en lo cierto. La reparación tomó 15 minutos. Una vez que supo que buscar, comenzó a extenderse entre las filas de suboficiales la noticia de que la empleada fantasma podría no ser lo que parecía ser el coronel Rafferty, que había estado monitoreando silenciosamente la situación desde que se envió la fotografía al cuartel general. Decidió que era hora de una mirada más cercana. Había comandado operaciones fronterizas en 2011 y sabía lo suficiente sobre programas clasificados para reconocer cuando estaba lidiando con algo por encima de su nivel de autorización. A la mañana siguiente, se las arregló para estar presente durante la inspección rutinaria del equipo de Lena cuando ella se arremangó para verificar el número de serie de un rifle. Vio el tatuaje claramente por primera vez. Su rostro se puso blanco. Solo una persona entendió eso. Mark, susurró después de sobrevivir a la operación Black Echo. Todo el bloque de entrenamiento fue llamado a una asamblea de emergencia. La sala de reuniones fue sellada. Se reprodujo un video de 14 años antes. Una unidad enemiga había tomado una posición estratégica y se estaba preparando para lanzar municiones nucleares tácticas. Toda la región había sido evacuada. Un solo individuo de identidad desconocida había detenido el lanzamiento, destruyendo los sistemas de guía con fuego de precisión desde un ángulo imposible.
El ángulo de la cámara desde atrás mostró el tatuaje en el brazo de esa persona. Rafferty se volvió hacia Lena, la única persona que lo logró. La llamábamos Cerberus Prime, alguien que no pertenecía a ninguna unidad porque no podía ser clasificada según los estándares convencionales. Lina asintió lentamente. Solo regresé porque un recluta me preguntó por qué ya no portaba armas y no quería que pensara que el silencio significaba inútil. Varios instructores inclinaron la cabeza en señal de respeto. Radi, que se había burlado. Ella dio un paso adelante antes. Si me lo permite, señora, enséñeme de nuevo desde el principio, sin disparar, pero pensando antes de disparar. La habitación cayó en un silencio absoluto a medida que las implicaciones se asimilaban. Habían estado en presencia de una leyenda y la habían tratado como a una aficionada. Una vez entrevisté a un excomandante en Berratline. Cuando le pregunté sobre la unidad Cerberus, solo respondió que no era una unidad. Esa era la solución final. Si aparecían, significaba que todos los sistemas de defensa habían fallado. Desde ese momento todo cambió en la base Blackstone. Se estableció una clase semanal especial, el tema el poder del silencio. Velocidad sin ruido, los estudiantes tenían que realizar el desmontaje, reensamblaje y predicción de fallas de armas sin hablar. Cualquiera que dejara caer un componente tenía que detener la sesión. No se trataba solo de habilidades mecánicas, se trataba de desarrollar el tipo de conciencia enfocada que podría significar la diferencia entre la vida y la muerte en situaciones de combate. Lina enseñaba estas sesiones no a través de demostraciones, sino a través de la observación. Observaba a los estudiantes trabajar y hacía pequeños ajustes a su técnica con gestos mínimos. Su método de enseñanza no se parecía a nada que los soldados hubieran experimentado. Nunca levantó la voz, nunca mostró frustración, nunca usó la intimidación. En cambio, creó un entorno donde los estudiantes tenían que confiar en su propia conciencia. Y las sutiles señales que proporcionó a través del posicionamiento y el movimiento. Los resultados fueron notables. Los estudiantes que habían luchado con el mantenimiento del equipo durante meses de repente desarrollaron una comprensión intuitiva de cómo funcionaban los sistemas de armas, pero más importante aún, comenzaron a desarrollar el tipo de mentalidad operativa que separaba a los sobrevivientes de las bajas. Durante una sesión un joven marine llamado Thompson tenía problemas con un rifle que se atascaba constantemente. En lugar de decirle qué le pasaba, Lena simplemente se movió para pararse en un ángulo específico donde pudiera ver la acción del rifle. Thompson siguió su mirada y de repente se dio cuenta de que había estado insertando el grupo portador del cerrojo incorrectamente. ¿Cómo supiste que lo resolvería solo por ti parado allí? Preguntó después de la clase porque Lena respondió: enseñar a alguien a ver los problemas es más valioso que enseñarle a solucionar este problema específico la próxima vez que encuentre un mal funcionamiento que nunca haya visto. Aún sabrá cómo diagnosticarlo. La noticia del protocolo Cerberus. Las clases se extendieron por toda la base y más allá. Otras unidades comenzaron a solicitar una capacitación similar. Pero Lena era selectiva sobre a quien enseñaría. Los estudiantes tenían que demostrar no solo competencia técnica, sino la mentalidad correcta, la comprensión de que las armas eran herramientas para respetar, no juguetes para jugar. El coronel Rafferty observó varios de estas sesiones y me sorprendió lo diferentes que eran del entrenamiento militar convencional. La mayoría de los instructores enseñan a los soldados qué pensar. Anotó en su registro privado, ella les enseña cómo pensar. La transformación en los estudiantes fue visible no solo en sus habilidades técnicas sino en su enfoque general del servicio militar. Se volvieron más reflexivos, más precisos, más conscientes de las consecuencias de sus acciones. La tasa de accidentes de la base se redujo a casi cero. Los problemas de mantenimiento del equipo se volvieron raros. Lo más importante, los soldados desarrollaron una confianza que provenía de la competencia en lugar de la bravuconería. Durante el servicio conmemorativo anual por los soldados caídos, Rafferty propuso mantener 90 segundos de silencio antes de la ceremonia en lugar de discursos. Se invitó a Lina a no hablar, sino a observar a todos y a sentir como una forma de reconocimiento. Después de la ceremonia, un joven soldado comentó: no dijo una palabra, pero entiendo cómo necesito vivir de manera diferente. El comentario capturó algo esencial sobre la influencia de Lena. Ella no cambió a las personas a través de conferencias u órdenes,
las cambió al crear un espacio para que descubrieran su propio mejor yo. A medida que pasaban las semanas, los efectos de su presencia se extendieron por toda la cultura de la base. Los soldados comenzaron a abordar los problemas de manera más reflexiva. El nivel de conversación informal sobre la violencia disminuyó. Hubo un nuevo respeto por el peso del servicio militar. Un pequeño cartel fue colocado fuera del área de entrenamiento. Protocolo Cerberus. No hables a menos que tu silencio pueda enseñar más. Los soldados jóvenes comenzaron a formar un club llamado Entrenamiento de Práctica Verbal Cero sin órdenes. Aprender a comprender el movimiento y la intención solo a través de la observación. El club no se trataba solo de habilidades militares. Los miembros informaron que la disciplina de la comunicación silenciosa mejoró sus relaciones, su enfoque y su comprensión de sí mismos. Radi, que inicialmente se había burlado del tatuaje de Lena, se convirtió en uno de sus estudiantes más dedicados. Solía pensar que ser ruidoso significaba ser fuerte. Les dijo a sus compañeros de equipo: ahora entiendo que la verdadera fuerza es saber cuándo no usar la voz. Su transformación fue particularmente sorprendente porque había sido uno de los soldados más vocales y agresivos de la base. Bajo la influencia de Lena, se convirtió en un líder que imponía respeto a través de la confianza y la sabiduría en lugar de la intimidación. Otros instructores comenzaron a incorporar elementos del protocolo Cerberus en sus propios métodos de enseñanza. Las calificaciones generales de rendimiento de la base mejoraron drásticamente, pero lo más importante es que los soldados se estaban convirtiendo en el tipo de personas en las que se podía confiar la responsabilidad del servicio militar. Durante una inspección sorpresa por parte del alto mando, los oficiales visitantes se sorprendieron por la atmósfera inusual en Blackstone. Algo diferente sobre su personal notó el líder del equipo de inspección: son más reflexivos, más profesionales. Lo que cambió. Rafferty simplemente señaló a Lena, que estaba revisando silenciosamente el equipo. En el fondo aprendimos que algunas de las lecciones más importantes no se pueden enseñar con palabras. El equipo de inspección se fue con informes brillantes, pero también con preguntas sobre los métodos de entrenamiento no convencionales que habían observado. El alto mando comenzó a tomar nota de las calificaciones de rendimiento excepcionales de Blackstone y comenzó a pedir detalles sobre sus programas de entrenamiento, pero cuando intentaron formalizar el protocolo Cerberus para su implementación en otras bases, descubrieron que no se podía replicar a través de manuales o procedimientos estandarizados. El método dependía completamente de la comprensión personal del instructor, del equilibrio entre la disciplina y la sabiduría, entre la técnica y la filosofía. Se requería alguien que hubiera caminado por la línea entre la vida y la muerte tantas veces que entendía el verdadero peso de cada decisión, alguien que se había ganado el derecho a enseñar a través del silencio porque había aprendido cuando las palabras eran inadecuadas. El tatuaje en el brazo de Lena no era solo un símbolo, era una credencial ganada a través de experiencias que la mayoría de los soldados nunca enfrentarían, y su voluntad de compartir esos conocimientos duramente ganados con la próxima generación representaba un tipo de servicio que iba mucho más allá del deber convencional. A medida que pasaban los meses, la base Blackstone se hizo conocida en toda la comunidad militar como un lugar donde los soldados no solo aprendían habilidades, sino que también aprendían sabiduría. Y en el centro de esa transformación estaba una mujer tranquila con un perro de 3 cabezas tatuado en el brazo, que había elegido usar sus habilidades legendarias no por la gloria, sino por la tarea mucho más difícil de ayudar a otros a ser mejores de lo que pensaban que podían ser. Código Mark 1 tipo 1: si crees que alguna tinta tiene más peso que los uniformes. La influencia del protocolo Cerberus se extendió mucho más allá de la base Blackstone. El personal visitante de otras unidades observaba las sesiones de entrenamiento y regresaba a sus propias bases con historias sobre el instructor silencioso que había revolucionado la educación militar. Pero cuando intentaron implementar programas similares, descubrieron rápidamente que el método no se podía copiar, solo se podía vivir. El poder de la enseñanza de Lena no provenía de técnicas que pudieran escribirse en manuales, sino de la autenticidad de alguien que había aprendido cada lección a través de la experiencia directa. Un pequeño grupo de suboficiales superiores de varias ramas solicitó permiso para observar sesiones de entrenamiento extendidas en Blackstone.
Vinieron esperando aprender nuevos procedimientos y se fueron entendiendo que habían presenciado algo más cercano a la filosofía que a la metodología. Ella no enseña técnicas, señaló un sargento mayor visitante, ella enseña juicio y el juicio no se puede estandarizar. Las clases del protocolo Cerberus se convirtieron en algo sin precedentes en las sesiones de entrenamiento militar donde el rango se volvió irrelevante y la única moneda era la sabiduría. El personal alistado subalterno hacía observaciones que los oficiales superiores no habían considerado. Los oficiales hacían preguntas que revelaban lagunas en su comprensión. Lina facilitó estos intercambios no dirigiendo la conversación sino creando condiciones donde la comunicación honesta se volvió natural. La jerarquía militar tradicional permaneció intacta para fines operativos, pero durante las sesiones del protocolo Cerberus, todos eran simplemente estudiantes que intentaban volverse más competentes y más humanos. Este enfoque produjo beneficios inesperados. La comunicación entre rangos mejoró en toda la base. La mentalidad de nosotros contra ellos que a menudo existía entre oficiales y personal alistado comenzó a disolverse. Los soldados comenzaron a asumir la responsabilidad personal de su propio desarrollo en lugar de esperar órdenes o instrucción formal. Las tasas de retención de la base mejoraron drásticamente a medida que el personal descubrió un sentido de propósito que iba más allá de completar tareas durante las evaluaciones de preparación trimestrales. Blackstone obtuvo constantemente el primer lugar en cada categoría, pero los evaluadores notaron algo inusual en sus informes. El personal demuestra una iniciativa y un juicio excepcionales, pero lo más importante es que muestran un interés genuino por su misión y sus compañeros de equipo. La transformación atrajo la atención de los líderes militares, quienes estaban preocupados por la disminución de la moral y la retención en los servicios. Representantes del Pentágono visitaron Blackstone para estudiar sus programas de mejora de la moral. Llegaron esperando encontrar instalaciones recreativas innovadoras o mejores condiciones de vida. En cambio, encontraron soldados que habían desarrollado una comprensión más profunda de por qué su servicio importaba. Los funcionarios visitantes le pidieron a Lena que les informara sobre sus métodos. Se negó a dar una presentación formal, pero aceptó dejarlos observar una sesión de entrenamiento típica durante 2 horas. Observaron a los estudiantes trabajar en completo silencio, aprendiendo a diagnosticar problemas de equipo, comprender situaciones tácticas y tomar decisiones críticas a través de la observación y la intuición. Los funcionarios se fueron confundidos pero impresionados. No podemos cuantificar lo que vimos. Uno escribió en su informe, pero podemos medir sus efectos. Estos soldados se desempeñan a niveles que superan los resultados del entrenamiento convencional por márgenes significativos. Comenzaron a llegar solicitudes de otras bases para que Lena estableciera programas similares. Rechazó todas las solicitudes. Esto no es algo que se pueda exportar. Le explicó al coronel Rafferty que cada grupo de estudiantes necesita desarrollar su propia comprensión. Lo que funciona aquí puede no funcionar en otro lugar. Su negativa a expandir o comercializar sus métodos solo aumentó el respeto por su integridad en una era donde los programas exitosos generalmente se ampliaban y Lena insistió en mantener la naturaleza íntima y personal de la relación de enseñanza. Entendía que la sabiduría no podía producirse en masa, tenía que ser cultivada. Los soldados que se graduaron de sus programas, capacitados individualmente a través de la experiencia directa y la reflexión personal, llevaron consigo esas lecciones cuando se transfirieron a otras unidades, pero también entendieron que no podían simplemente recrear lo que habían experimentado en Blackstone, sino que se convirtieron en catalizadores del cambio cultural donde quiera que fueran, demostrando a través de su propio comportamiento el tipo de profesionalismo reflexivo que habían aprendido a valorar los comentarios. El silencio es una señal si crees. El respeto comienza cuando el ruido termina. Varios meses después, Lina abandonó la base silenciosamente sin fanfarrias ni ceremonias de despedida en la sala de entrenamiento donde había enseñado el protocolo Cerberus. Había quedado una pequeña caja adentro. Había un pasador de gatillo roto de un viejo rifle M4 y una nota escrita a mano. No el arma, no la marca. Es como manejas cada pequeña tarea lo que demuestra quién eres cuando estás parado en medio del caos.
El coronel Rafferty solicitó permiso para preservar esa habitación y la renombró como Omega C3. Ya nadie llamaba a Cerberus un mito. El impacto de la presencia de Lena continuó mucho después de su partida. Los soldados que había entrenado se convirtieron en líderes que valoraban la consideración sobre la agresión, la precisión sobre el volumen, la sabiduría sobre la mera habilidad técnica, llevaron sus lecciones a nuevas asignaciones, nuevas unidades, nuevos desafíos. Difundir una cultura de excelencia profesional que no tenía nada que ver con las regulaciones y todo que ver con el carácter personal. Años después, cuando surgió una crisis de seguridad en una base de operaciones avanzada, un joven comandante hizo una sugerencia inusual. No llamen a más tropas, encuentren a alguien con la marca Cerberus. Sus superiores inicialmente descartaron la recomendación como folclore, pero cuando los enfoques convencionales fallaron, comenzaron a buscar silenciosamente registros militares de personal con conexiones con el legendario programa. Nunca encontraron otro operador de Cerberus, pero sí encontraron algo más. Docenas de soldados cuyos registros de desempeño mostraban la influencia de alguien que había sido. El cambio cultural que Lena había provocado continuó extendiéndose hacia afuera, creando una red de profesionales que entendían que la verdadera fuerza provenía de la moderación, que la verdadera habilidad incluía saber cuándo no usarla y que las victorias más importantes a menudo eran invisibles para los observadores externos. La sala Omega C3 se convirtió en un lugar de peregrinación no oficial para el personal militar que había escuchado historias sobre el protocolo Cerberus. Se paraban en el espacio silencioso e intentaban comprender qué había sucedido allí. Como el compromiso de una persona con la excelencia había transformado una base entera, pero el verdadero monumento a la influencia de Lena no fue la sala preservada ni las historias que creció alrededor de su leyenda, fueron los innumerables momentos en que los soldados entrenados por sus métodos eligieron la paciencia sobre el impulso, la sabiduría sobre la agresión, el silencio sobre el ruido, fueron las vidas salvadas por personas que aprendieron a pensar antes de actuar, que desarrollaron la confianza para confiar en su juicio incluso cuando estaban rodeados de caos. Lo más importante fue la comprensión de que el servicio significaba más que seguir órdenes, significaba tomar la responsabilidad personal para convertirse en el tipo de persona digna de la confianza depositada en el personal militar. Lena había desaparecido de nuevo en el mundo, pero su verdadero legado vivía en el profesionalismo silencioso de los soldados que habían aprendido que las leyendas no se creaban a través de gestos dramáticos, se construían a través del peso acumulado de pequeñas decisiones tomadas con sabiduría, coraje y una comprensión de que algunas responsabilidades nunca se podían delegar o evitar. El perro de 3 cabezas en su brazo había sido más que un tatuaje, había sido una promesa de que algunas personas siempre harían guardia incluso cuando nadie estuviera mirando. Si crees que estas historias de honor y sacrificio merecen ser recordadas, suscríbete al canal Personas Reales Creando y Contando Historias, no contenido producido en masa. Algunas lecciones nunca deben olvidarse.